habilitando nuestro espacio de trabajo personalizado, ¿no? Entonces nuevamente regresamos a Civil 3D para continuar con el siguiente panel, ¿no? El panel que ahora vamos a explicar y enseñar es el panel llamado Tool Space o espacio de herramientas. En este espacio de herramientas se encuentra la base de datos de cada objeto del Civil 3D, ya sean puntos, nube de puntos, superficies, parcelas, plataformas, alineamientos, perfiles, vista de perfiles, vista en superelevación, vista de encarrilamiento, líneas de muestreo, secciones, vista de secciones, etcétera, ¿no? Diagrama de masa, cuencas, redes de tuberías, etcétera. Ahí están todos esos objetos. Este panel Tool Space posee 4 paneles o 4 pestañas por defecto, ¿no? Está la pestaña Prospector, pestaña Setting, pestaña Survey y Toolbox. La primera pestaña, llamada Prospector o Proyector, es el que me permite visualizar la base de datos de los objetos, es decir, la información que se encuentra añadida a cada uno de los objetos del Civil 3D. Por ejemplo, podría tener base de datos de puntos. ¿Y cuál sería su base de datos de puntos? Podría ser el número de puntos, podría ser la descripción, la elevación de cada punto, las coordenadas de cada punto, etc., ¿no? En caso de alineamientos podrían ser los ángulos de deflexión del alineamiento, la velocidad de diseño relacionada con el eje, podría ser las progresivas del alineamiento, el número de curvas que posee dicho alineamiento, etc. Entonces, en Prospector se almacena toda la base de datos de cada uno de estos objetos. El siguiente fichero o panel llamado Setting se encuentran las configuraciones de cada uno de estos objetos, del objeto punto, nube de punto, surface, parcela, etc. En este panel o en este fichero no se encuentran la base de datos, sino se encuentran los estilos o las configuraciones de visualización de cada uno de los objetos, ¿no? Vale decir, el punto, por ejemplo, en el tema de puntos, se encuentran los estilos del punto, del mismo punto, o sea, su marcador, la marca que determina un tipo de punto. Por ejemplo, podríamos tener un punto que represente a un BM, ¿no? Podríamos tener este tipo de punto, ¿no? Podríamos tenerlo de esta forma, ¿no? Más o menos ese estilo de punto tiene esta forma que estoy dibujando en estos momentos. Esa forma que acabo de dibujar es la que posee el marcador que representa un punto tipo BM. Si hacemos clic en el más para desglosar la carpeta de Point Style, aquí encontramos estilos, diferente tipo de estilos que posee esta plantilla que hemos cargado. Para poder visualizar ello, por ejemplo, lo que voy a hacer para que puedan apreciar el estilo, voy a crearme un punto. Voy a crear un punto cualquiera con descripción BM y una elevación determinada, ¿no? Una vez creado el punto, le voy a hacer un zoom y ahí estaría mi puntito, ¿no? Pero no es un punto de AutoCAD, sino es un punto de Civil 3D, es un objeto característico del Civil 3D. Este objeto no solo posee su apariencia, sino posee toda una serie de datos. Si nosotros seleccionamos dicho objeto, aparece un menú adicional, una pestaña adicional. A esta pestaña se le denomina menú contextual. Es un menú
especial que aparece cuando seleccionamos un objeto característico del Civil 3D. Entonces vamos a darle un tipo de estilo de punto, ¿no? Entonces para ello vamos a seleccionar, le doy clic en Point Group Properties, solamente para que puedan visualizarlo. Y aquí en Point Style le voy a dar el estilo Benchmark. Y le doy clic en aceptar. Entonces, como verán, el aspecto del punto ha cambiado. Solamente el aspecto, no su base de datos. Si nosotros queremos modificar la base de datos del punto, tendríamos que irnos a Prospector, donde se administra toda la base de datos, e irnos a los objetos llamados Points. Hacemos clic en Point y en la parte inferior aparece un listado de puntos. En ese listado es donde se puede cambiar la base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué base de datos existe para este punto? La base de datos del número de punto, el este, el norte, la elevación, el nombre, seudónimo o apodo que pueda tener este punto y la descripción, ¿no? La descripción del punto. Entonces, esta base de datos puede ser modificada, ¿no? Podemos, por ejemplo, cambiarle de elevación, ¿no? Podemos ponerle 120 y en vez de BM podríamos ponerle otro nombre, ¿no? Podemos ponerle TE y ya se estaría modificando, ¿no? La base de datos de puntos. Entonces, son dos cosas distintas, modificar la base de datos a modificar la apariencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el fichero setting, ¿no? Setting me permite administrar o manipular la apariencia de los objetos. Y Prospector manipula la base de datos de estos objetos. Survey me permite crear base de datos topográficos, elegir el tipo de base de datos, el equipo de base de datos, determinar las figuras que va a formar los puntos de la base de datos, entre otras opciones. Y el último fichero llamado Toolbox nos permite crear reportes o salida de información de los objetos de Civil 3D. Por ejemplo, darle una salida o un reporte de puntos, ¿no? Tanto en forma de lista como en un archivo CSV, ¿no? Que es un archivo de Excel. Es una variación del archivo del Excel. Por ejemplo, nosotros creamos un puntito. Vamos a crear un punto cualquiera. ¿Está? Creamos un punto cualquiera con información o con base de datos y podemos darle salida a esta base de datos mediante un reporte. Entonces, por ejemplo, elegimos la opción Point Leads, clic derecho y ejecutar. Nos va a pedir qué tipo de objeto queremos darle salida. En este caso va a ser puntos. Entonces solamente seleccionamos puntos y todo lo demás los deseleccionamos. Hacemos clic en OK. Enrutamos la salida en el escritorio. Lo voy a poner en el escritorio. Este es el formato de salida que tiene. HTML por defecto. O puede ser, podemos darle salida en Word o en Excel o en un documento de texto o en un documento PDF, ¿no? Lo vamos a dejar en HTML. Hacemos clic en Save y se nos va a abrir una página web
en donde se visualiza el punto que hemos creado. En este caso ha sido el punto 2, su coordenada norte, coordenada este, su elevación y su descripción. Entonces, para eso nos sirve este fichero Toolbox, ¿no? Para darle salida a la información que tenemos en el programa, darle otro tipo de salida a nuestra base de datos. Podemos hacer que estos ficheros se oculten o se muestren. ¿Cómo hacemos ello? Para eso nos vamos a nuestra cinta de opciones, a nuestra pestaña Home y a nuestro panel Palette. Si nosotros nos damos cuenta, aparecen 5 opciones resaltadas de color azul. Si están resaltadas de color azul, significa que están habilitadas. Como el Tool Space está de color azul, significa que está habilitado y podemos verlo. También las 4 opciones Prospector, Setting, Survey y Toolbox se encuentran habilitadas porque están de color azul. Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, en Survey, vamos a deshabilitar el fichero llamado Survey. Si hacemos clic en Toolbox, estaríamos deshabilitando el fichero llamado Toolbox, ¿no? Y solamente estarían el fichero Prospector y el fichero Setting. Si queremos que aparezca de esta manera, podríamos dejarlo así, oculto. O podríamos mostrarlos nuevamente. Hacemos clic en Survey nuevamente y en Toolbox. Y estaríamos mostrando nuestros ficheros nuevamente.